Listo, entonces, Isaías, capítulo número 19, hoy la clase número 91. Vamos a ver hoy todo el capítulo 19, porque hoy es como la clase de recuento del 19, la clase de resumen, donde también entregamos pues el folletico que tenemos acá. Ya lo voy a presentar aquí en pantalla también. Entonces, en este folletico, pues usted va a encontrar lo siguiente, capítulo número 19. Capítulo número 19. ¿Listo? Confírmeme que ahí se ve el folleto, se ve el documento ahí. ¿Sí se ve el Sí, documento ahí? sí, Bueno, entonces, vamos a tomar aquí este sí lo pueden tomar todos. Este sí es, se imprimen más de los que vienen a esta clase. Mira, para que me hagas el favor, toma el tuyo y pasa los otros ahí. Entonces, número 19. Dice el folleto que le están entregando en este momento. Pues vamos a verlo, ¿cierto? Así como ustedes lo tienen ahí, capítulo número 19. Entonces, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, yo lo voy a tener aquí en mis manos doblado como corresponde, ¿listo? Miramos a ver si llegó alguien más, que esto no me está avisando. No, ahí estamos bien. Bueno, entonces, en la parte de adelante, pues obviamente está el título no cambia, Yeshayahu Hanabi, Isaías el profeta, capítulo 19, estudio de los profetas en Chabat. Luego, en la parte interna del folleto, ¿cierto? Encontramos Isaías, capítulo 19. Dice, el castigo del Creador trae además una lucha entre los propios egipcios. Acabó entonces el reinado del faraón Tarco de la dinastía 25 e iniciando la dinastía 26 con Necao I, quien era un egipcio a favor de Asiria. Luego al lado tenemos elementos claves, dice el altar y el templo al que se refieren estos pasajes, nos habla de la presencia hebrea en Egipto con un gran desarrollo cultural y una presencia en el sitio. Esta población fue la comunidad judía de Elefantina, la cual está recogida en múltiples relatos y en sus propios papiros encontrados en aquel lugar. Y el dato destacado, el texto hace una crítica a los nobles de Zoán. El texto hace una crítica a los nobles de Zoán. Zoán fue una de las ciudades destacadas de Egipto, la que se presume que pudo haber sido el primer asentamiento de los egipcios en aquella tierra. Esta ciudad también ha sido llamada Tanis y puede ser el primer asentamiento de la ciudad de Ramesés, lugar donde ocurrieron gran parte de las plagas de Egipto. Era un lugar para la élite y la corte real. Luego cerramos el folletico y en la parte, en la alita que queda ahí está la definición del nombre Yeshayahu. Y luego si lo cierran en la parte de atrás está capítulo 19. Dice el capítulo 19 es una maldición proferida de parte de Yuhet Bajei hacia Egipto, conocida también en términos bíblicos como Mitzrayim. Esta nación durante mucho tiempo fue un poderoso imperio, pero el creador tomó la decisión de acabarlo en manos de otro imperio más poderoso. Esto como castigo por su idolatría y maldad en general, además de su cercanía hacia la espiritualidad oscura. ¿Listo? Ese es el folleto del día de hoy. Recuerden que estos folletos son resúmenes precisos de todo el texto que analizamos, en este caso el texto del capítulo 19, ¿verdad? Es un material que obviamente lo damos sin ningún tipo de costo para que usted lo pueda tener ahí a su alcance y para su estudio en casa. Isaías capítulo número 19, ¿listo? Isaías capítulo número 19. Bien. Vamos a leer el 19 todo, ¿vale? Desde el 1 hasta el 25, que es el último. 1 del 19 al 25. Y dice de esta manera, maldición, si ya lo hemos visto, ahora vamos a leerlo todo. Maldición acerca de Egipto. Miren, Yud-Heh-Vah-Heh monta sobre una nube ligera y él viene hacia Egipto y removerá los ídolos de Egipto delante de sí y el corazón de los egipcios desmayará en su interior. Y levantaré egipcio contra egipcio y peleará cada uno de ellos contra su hermano, cada uno contra su vecino, ciudad contra ciudad, reino contra reino.
y caerá el espíritu de los egipcios en medio de ellos, y el consejo yo destruiré. Y ellos preguntarán a los ídolos y sus nigromantes, a sus medium y a sus conjuradores, perdón, y a sus conjuradores, y entregaré a Egipto en mano del Señor de crueldad, y un rey violento los gobernará, dijo el Adón Yud-Hel-Vajei Sebaot. Y avergonzadas serán las aguas del mar, y el río se agotará y se secará, y se irán lejos los ríos, y se abatirán y se agotarán, y el canal de juncos, o el río de Egipto, se secará. Las praderas de los ríos, la boca de los ríos, y toda la cementera del río, avergonzada, marchita será, arrebatada, y no será más. Arrebatada, y no será más. 8. Entristecerán los pescadores y lamentarán todos los que echan en el río anzuelo, y aquellos que extienden la red sobre las aguas desfallecerán. 9. Avergonzados serán aquellos que trabajan el lino fino tejiendo en redes, y entonces sus cimientos serán rotos. Todos aquellos que trabajan abriendo pozos a sueldo por su vida. He aquí, estúpidos son los nobles de Zoán. El sabio de los consejeros de Faraón ha dado consejo o han dado consejo absurdo. ¿Sí? Consejo absurdo. Han dado consejo absurdo. ¿Dónde quedé? Ah, ya quedé. Profecía absurda, diciéndole al faraón que él era hijo de los sabios, hijo de los reyes antiguos. ¿En dónde están ellos, tus sabios? Que te digan ahora o que te hagan entender aquello que dijo Yud-Hel-Vajei de los ejércitos sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, han sido engañados los príncipes de Nof, sedujeron a Egipto los jefes de sus tribus. Yud-Hel-Vajei mezcló en medio de ellos espíritu de distorsión e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Nada se logrará hacer en Egipto, por cabeza, por cola, por palma o por caña. En aquel día los egipcios serán como mujeres, atemorizados y temblando, porque levantará la mano Yud-Hel-Vajei de los ejércitos contra ellos. Y entonces la tierra de Judá a Egipto será terror. Cualquiera que haga mención de ella temerá a causa del consejo que Yud-Hel-Vajei de los ejércitos determinó contra ella. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y jurarán a Yud-Hel-Vajei de los ejércitos. La ciudad de la destrucción será llamada Ura. En aquel tiempo habrá altar a Yud-Hel-Vajei en medio de la tierra de Egipto y pilar en la frontera a Yud-Hel-Vajei, y serán por señal y testimonio para Yud-Hel-Vajei de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Yud-Hel-Vajei a causa de sus opresores, y entonces un salvador y un príncipe los librará o arrebatará. Y conocido será Yud-Hel-Vajei en Egipto, y conocerán los egipcios a Yud-Hel-Vajei en aquel día, y harán un sacrificio, se va, y una ofrenda, minjá, y harán entonces voto a Yud-Hel-Vajei y los cumplirán. Y golpeará Yud-Hel-Vajei a Egipto, herirá y sanará, y a Yud-Hel-Vajei se volverán, y él será favorable y lo sanará. En aquel tiempo hará una carretera desde Egipto hasta Asiria, y vendrán los asirios hasta Egipto, y los egipcios hasta Asiria, y los servirán los egipcios y los asirios. En aquel tiempo será Israel tercero con Egipto y con Asiria, y una bendición en medio de la tierra. Quien los bendecirá será Yud-Hel-Vajei de los ejércitos, diciendo: pueblo mío, Egipto, y la obra de mis manos, Asiria, y mi heredad, Israel. Bueno, ahí podemos ver entonces, vimos todo el capítulo 19, el cual es una profecía que el Eterno da o lanza, una maldición, más que profecía. Buenos días, es una maldición que él lanza contra los egipcios. ¿Estamos en lo correcto? Contra los egipcios, ¿vale? Espero estarme haciendo entender y espero que me hayan entendido hasta ahí. ¿Tú los colocaste por ahí, güey? Ah, sí, acá está. Hacia ahí. Estos dos, este y este. Listo. Entonces, estamos leyendo de las maldición que el Eterno lanzó contra Egipto.
¿cierto? No es una profecía, es una maldición, es un decreto. Sí, que quiere decir que tiene un tinte negativo en primera medida. ¿Sí se acuerdan ustedes cuál es la estructura de todos los profetas del Tanakh? Los profetas del Tanakh tienen una estructura, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura de esos profetas? No, esos son los pecados de todos los pueblos, ¿sí o no? Sí, tienen siempre una estructura general. Ese sería uno de los últimos, ¿no? Que no me deja abrir aquí el documento viejito. Podría ser lo que el Eterno va a hacer con los pueblos. Bueno, más o menos. Está avisando que si ellos no vuelven a él, pasarán ciertos acontecimientos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más recuerdan ustedes? ¿Cuál era la estructura de los profetas? ¿Se acuerdan que era un cuadrito? ¿No? ¿No lo recuerdan? ¿Virtual tampoco lo recordamos? No. Eso, ¿cómo es? Sí, es ese. ¿Cómo es? Maldad del pueblo. O sea, exacto. Exacto, pero yo no sé. Entonces, la estructura de todo los profetas, ¿cierto? Es básicamente, primero está la maldad del pueblo, luego el Creador envía su bondad, luego viene la misericordia para el pueblo, ¿cierto? O sea, no toda la profecía es destructiva, la profecía siempre tiene una parte de restauración. De parte de esa bondad del Creador está volver a la Torá y las profecías siempre nos llevan al Mashiach, es decir, las profecías tienen 5 elementos, ¿sí? Así como la Torá son 5 libros, bueno, la profecía siempre tiene 5 elementos. ¿Cuáles son los 5 elementos? La maldad del pueblo. O sea, siempre la profecía te va a decir cuál fue la maldad del pueblo. Coloquémoslos acá, ¿vale? Maldad del pueblo. Voy a colocarlos en lista para no hacer el cuadro. Maldad del pueblo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es la bondad del creador. La bondad del creador. La siguiente es la misericordia del pueblo. Con el pueblo, perdón. Misericordia con el pueblo. ¿Sí? Pero la bondad del creador la podemos dividir en dos partes. La primera parte la podemos dividir en volver a la Torá y la segunda es el Mashiach. ¿Sí? Entonces son 5 puntos. Voy a repetirlos nuevamente para que quede claro virtual. ¿Listo? Toda la profecía contiene 5 elementos internos. ¿Sí? En su interior. Mira, gracias. La primera sería la maldad del pueblo. Es un elemento clave eh, cuando uno lee las profecías, ¿sí? Que usted entienda que la profecía siempre le va a mencionar a usted cuál es la maldad del pueblo. La segunda le va a mostrar la bondad del creador. Sí, o sea, la profecía siempre más o menos dice lo mismo. Dice, Dios los va a destruir, pero Él va a tener misericordia, se va a acordar, bla, bla, bla. Siempre va a tener una parte de bondad del creador. Luego viene la misericordia con el pueblo, la misericordia con el pueblo, pero también está la Torah y el camino del Mashiach. O sea, la profecía incluye esos 5 elementos. ¿Sí? La profecía incluye, repito, esos elementos. Todas las profecías nos hablan de la Torah, de volver a la Torah, y todas las profecías nos hablan de cierta manera, en cierto nivel, en cierto grado, también del Mashiach, siempre. Las profecías siempre mencionan elementos del Mashiach. ¿Listo? ¿Estamos todos ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro hasta ahí, ¿verdad? Listo, metámonos en el capítulo 19.
En el capítulo 19, Isaías recibe un mensaje del Creador para que se lo transmita a Egipto. Más adelante vemos la explicación por qué. Dice, el Creador le cortó el acceso a la parte espiritual a los egipcios. Y por eso el Creador les dice, pregúntale a tu nigromante, a tu adivino, que te explique lo que Yuhei dijo. No puede, no lo pueden hacer, porque Dios decidió cortar la espiritualidad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que todos los pueblos desarrollan una espiritualidad. Lo estábamos mencionando esta semana. Me parece que hay alguien parado ahí en la puerta. Y esa espiritualidad que desarrollan los pueblos buenos días, está muy ligada a un aspecto que lo dijimos también esta semana, que es la música, ¿cierto? Es decir, todos los pueblos han desarrollado su espiritualidad alrededor de la música, todos. Incluso dijimos que los profetas, como Eliseo, que puede ser el profeta más grande de el Tanakh, incluso mayor que Isaías, porque él pidió tener la doble unción de Elías, es decir, que él hizo el doble de milagros que Elías, y el texto nos muestra que es así. Elías revivió a una persona, Eliseo revivió a dos, ¿sí? Entonces, esa doble poder que residía en Eliseo también necesitaba de la parte musical como para poder engancharse, ¿sí? Para poder engancharse. Creo que no les dejé el folleto, ¿cierto que no? Ah, bueno, entonces falta ya el de la... Listo. El de la Geraldine. Entonces, todos los pueblos del mundo desarrollan su espiritualidad. Y repito, todas las espiritualidades están ligadas a la música. Entonces, si usted quiere encontrar el secreto de una espiritualidad, toca meterse en la parte musical de ese pueblo, ¿sí? Nosotros aquí en Latinoamérica compartimos la espiritualidad, todos los países de lo que se llama Latinoamérica. Sí, como que el único país medianamente diferente es aquí en Latinoamérica, puntualmente sería un poquito de pronto Brasil. Sin embargo, ellos conservan muchos elementos de la idiosincrasia latina, ¿sí o no? Y como compartimos unos elementos en común, la música es en común, ¿cierto? La música es la música caribeña o la música del Caribe, que es pues básicamente una mezcla entre ritmos indígenas, ritmos africanos y ritmos españoles. Surgieron canciones como, o música como la bachata, el reggaetón, etcétera, que son variaciones de esas combinaciones, ¿no? El vallenato también. El vallenato aquí en Colombia, que es la música típica de nuestro país, es una variación, es una combinación de cuestiones indígenas, la guacharaca, la percusión de los africanos, ¿cierto? Con la caja, y el acordeón, que es de origen alemán, ¿cierto? Que pertenece a la cultura europea. Entonces, la mezcla de los tres dio origen a la cultura del vallenato. Entonces, a lo que hoy es que para encontrar nuestra espiritualidad nos toca remontarnos a la música para ver qué encontramos. ¿Y qué encontramos en esa música? Hablemos puntualmente de Colombia, no hablemos fuera de Colombia. Pues encontramos, por ejemplo, que somos una población, una comunidad, un pueblo, una nación, como usted lo quiera llamar, pues muy sentimental, ¿cierto? Muy sentimental. Por eso en las noticias y los domingos, por ejemplo, y los sábados también, bueno, pues más que todos los domingos, todos los programas que dan después de las 4 de la tarde son, o desde las 4 de la tarde, yo qué sé, son de corte sentimental, ¿cierto? Por ejemplo, esos programas como Siguiendo el Rastro, pues sí, muestran historias muy interesantes. El problema no es la historia, el problema es el enfoque que le dan. Un enfoque ¿cómo? Sentimental. Dicen, no, fulanita tal, es desplazada, ¿cierto? Entonces hacen las tomas, la persona caminando como sola por la ciudad, ¿cierto? Y fue abandonada y fue golpeada, y muestran la actuación en sombra y una persona dándole golpes a otro. Eso es jugar con nuestros sentimientos, ¿sí? Mientras que si usted mira, por ejemplo, la cultura estadounidense, la música de ellos gira mucho alrededor, por ejemplo, de lo detectivesco, la policía, el crimen, ¿sí? Por eso toda la música de rock tiene que ver con crímenes, con asesinatos, con asesinos en serie, con masacres, con persecuciones, y los personajes más grandes de la cultura estadounidense, los superhéroes, ¿no? Que son detectives, ¿no? Son detectives, están por encima e investigan, ta, ta, ta. Sí, bueno. Entonces, si nos ponemos más profundo, estamos analizando la hora, si nos ponemos más profundo, la música egipcia, volvemos ahora hacia el pasado, pues contenía gran parte de su espiritualidad. Y la música egipcia que hacía, le cantaba, por ejemplo, a los dioses, a las fuerzas de la naturaleza, y a partir de eso ellos desarrollaron su espiritualidad. Es decir, la espiritualidad egipcia estaba alrededor de qué? Adorar a unos dioses
y adorar además de eso las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué adoraban? El río. ¿Qué más adoraban los egipcios? O sea, ¿habían canciones para el río? Claro. Están recogidas en los papiros. Es más, en los tallados de los templos egipcios, no de las pirámides, porque en las pirámides no hay tallados egipcios, en los templos que ellos hacían, están tallados en las paredes los jeroglíficos y son cantos, muchos de ellos. ¿Qué más adoraban? Aparte del río, que era como lo principal, ¿no? ¿A cuál? Al sol, ¿a qué más? A la lluvia. ¿Sí o no? Los indígenas aquí que adoraban también. Sol, la lluvia, la luna, la naturaleza, ¿cierto? Adoraban eso. Y proyectaban sus necesidades en la naturaleza, ¿sí? Eso se llama animismo. Cuando yo le doy a la naturaleza unos valores como humanos. Yo decía, el sol es un dios, una persona, ¿sí? Un ser humano, animismo. Bueno, ¿por qué estoy hablando de todo eso? Porque si Dios cortó la espiritualidad, quiere decir que lo que ellos llegaron a practicar en algún momento les funcionó para la parte espiritual, pero llegó un punto donde ya no sirvió más, ya Dios cortó el acceso, ¿sí? Cortó el acceso. Y Dios nos puede cortar a nosotros también el acceso, a cualquier persona del mundo, a cualquier pueblo del mundo le puede cortar su acceso al mundo espiritual. Los hindúes, por ejemplo, ellos tienen una parte musical desarrollada, ¿cierto que sí? A ver si de pronto por aquí encontramos, yo tenía por ahí fichadito un canal, pero venga, a ver si lo encontramos, de música hindú. Y en el hinduismo, la música de qué habla? De los chakras, del orden cósmico. Si ellos consideran, por ejemplo, que si yo, es un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un vaso en esta mesa y el vaso se rompe, ese desorden que yo creé con la ruptura de ese vaso tiene una explicación allá en los cielos y aquí en la tierra también. Es decir, el vaso se me rompió porque algún astro en la constelación X, lo que sea, se movió y esa energía hizo que este vaso se rompiera y la ruptura de este vaso va a generar otras acciones u otros cambios aquí en este mundo. ¿Sí? Me parece a mí interesante, más de que sea verdad o mentira. ¿Sí? Interesante sí es. Entonces, música hindú, a ver si la encontramos por aquí. Entonces, quería empezar por ahí, que Dios le dice a ellos, dile a tu adivino que te diga qué está pasando. No puede. ¿Por qué no puede? Porque Dios ya había cerrado ese canal de comunicación. ¿Sí? Ya lo había cerrado. A ver si me sale por aquí, porque no me sale ahora. Ya. Esto es lo que llaman la música zen. Sí, eso es lo que hace esta música, según ellos, es crear como un ambiente de equilibrio, ¿no? Entonces, meterlo a usted como si se estuviera en un espacio diferente al físico, ¿sí? Entonces cierra sus ojos, se pone a meditar ahí con eso, o ellos lo hacen mucho y bueno, ellos opinan que eso tiene su cuestión espiritual. Y ellos han tenido conexión con lo espiritual de todas maneras, ¿sí? Puede ser una espiritualidad caída, quizás lo es y lo es, ¿sí? Pero han tenido ese acceso. Los indígenas también, ¿sí o no? La música indígena antes de los chamanes hacer sus pociones o sus movimientos que hacen ellos. No sacan los instrumentos y ponen a tocar también, ¿cierto? Y en esas, por ejemplo, vayamos a otra parte del mundo, a África, cuando van a hacer sus invocaciones, o en Haití, cuando van a hacer sus invocaciones del vudú, ¿qué hacen también primero? Entran en trance a través de la música, ¿sí? Entonces esa es una puerta muy fuerte que hay que tener cuidado, pues realmente uno que música escucha, ¿sí? En neurociencia está 100% confirmado que nuestro cerebro tiene por dentro una forma como si yo tuviera prácticamente un cubo aquí en mi cerebro, ¿sí? En ese cubo, o sea, dentro de su cabeza, usted tiene sus huesos y la masa gris, ¿cierto? Forman un cubo. Y ese cubo va recibiendo todas las ondas musicales que hay alrededor, todas las vibraciones. Y han hecho pruebas donde le colocan a una persona un ritmo musical, un género musical, y las ondas forman figuras diferentes en el cerebro, en el agua del cerebro, ¿sí? Entonces colocan otra música y se forman otras figuras, ¿sí? Y era muy interesante, es un experimento muy nuevo, tiene apenas 2 años. Es muy interesante porque lo descubrieron fue en una operación a cabeza abierta, ¿sí? Donde hicieron sonar
y vieron que el cerebro tomaba otras formas a partir de la música. ¿Sí? Y empezaron a investigar y concluyeron que sí, que nuestro cerebro se adapta conforme al ritmo musical que estamos oyendo. Entonces colocaban, por ejemplo, música zen, y con la música zen en el cerebro, en el agua del cerebro, se formaba de manera sorprendente, porque yo cuando lo vi quedé pasmado, se formaba lo que ellos llaman la flor de la vida. ¿Se han visto una flor que tiene un montón de, como si fueran unas mandalas? ¿Sí? Entonces, se formaba eso. Y cambiaban a otros géneros, por ejemplo, la percusión africana, y se formaban otras figuras. Sí, impresionante. Y el cerebro, pues, obviamente tiene su cuestión bien densa en cuanto a la música. O sea, resuena, literalmente vibra, ¿sí? Y si nuestro cerebro vibra, quiere decir que la música es un elemento clave para la espiritualidad. ¿Sí me van a entender? Eso hay que ponerle, algún día cercano hay que ponerle ojo a eso, cuidado a eso porque es bien importante, ¿sí? Yo llevo rato metido ahí en eso de la música, rato, y me encontré con eso de neurociencia, porque le pregunté a un profesor en una clase de neurociencia en la universidad, y terminamos hablando toda la clase de eso, de la música y la neurociencia, y es impresionante, de verdad que lo que han descubierto es una cosa que uno queda impresionado. Y entonces él decía que para los bebés, que los bebés tienen también cierta, como, como que les hace falta todavía bien cerrar las barreras cerebrales, están como hasta ahora formándose, ¿sí o no? Hasta los 18 meses, y que exponer a un niño, eso ya lo sabía, pero él me lo confirmó, que exponer a un niño, por ejemplo, a los rayos del celular o a los rayos del televisor o del computador antes de los 18 meses, que eso es letal porque lo está haciendo de pequeñito un adicto. Es decir, el cerebro va a construir sobre eso, y después quitárselo va a ser muy complicado. Y mostraba cómo a partir de ciertos géneros musicales, el cerebro del niño se mueve mucho más rápido, ¿sí? Sí, es impresionante, es una cosa de locos, de verdad que es muy interesante. Seguimos entonces, dime. Podría haber llegado a tener un control mental desde chiquito. Claro, pues el MK Ultra no se dedicaba a eso, ¿no? Controlar a la gente a partir de la música. Bueno, a partir de la música de los Beatles, ¿no? Hay un movimiento de los Beatles bien interesante, que hay una canción que se llama, creo que no hay un nombre como él, y es haciéndole campaña al primer científico en Estados Unidos que dijo que la marihuana podía ser medicinal, ¿sí? Sharman, creo que es el apellido de él. Y él empezó como el movimiento hippie, fue el padre del movimiento hippie allá en Estados Unidos, y empezó como a decirle a la gente, no estudie, ¿para qué estudias? Y todo esto es una opresión del sistema, dediquémonos todo el día a fumar marihuana, ¿sí? Y a liberar nuestros instintos y todo eso. Y el Sharman, ¿cierto? Llegó a tener tanta popularidad que casi gana una presidencia en Estados Unidos, quedó de segundo, estuvo a punto de ganar, o sea, todos los jóvenes guiados por ese movimiento libertinaje, pro drogas y demás, fue a votar por él y casi gana. Y está la canción de los Beatles, donde ellos le hicieron campaña al tipo, y esa fue la canción que casi lo pone a ganar una campaña presidencial, ¿sí? Entonces la música de los Beatles fue muy utilizada por el MK Ultra para eso, para el control mental, ¿sí? Dime. Bueno, ese es de John Lennon, ¿no? No es tanto de los Beatles, sino como él aparte, ¿no? O sea, que no hay fronteras, que no hay límites, que todo no hay cielo, no hay mucho, que todo es exacto. Sí, tal cual. Seguimos. Entonces, volvemos nuevamente al antiguo Egipto. Entonces, Dios cortó los canales de comunicación, es decir, ellos ya entonaban la música y no tenían profecía. Sí, y eso tiene que ser un golpe muy fuerte. Es como cuando usted trata de orar y no puede. ¿Se les ha pasado en algún momento? Por algún susto, por alguna situación, que uno trata de orar y como que no despega la oración. ¿No les ha pasado? ¿A alguno le ha pasado? Claro que sí. Imagínense eso. O sea, ellos tener confianza de que los muertos les hablan y hacer siempre el mismo procedimiento y hacer lo mismo y resulta que no escucharon nada, no recibieron nada. Imagínense la desesperación de ellos. Si esa era su esperanza. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Dios en el capítulo número 19, aparte de lo que estamos diciendo? Está diciendo que Él va a destruir Egipto, que lo va a castigar, y que para el castigo de Egipto los va a dividir en dos reinos. ¿Se acuerdan el nombre de los dos reinos? El Alto Egipto, ¿cierto? Allá en la costa del mar, y el Bajo Egipto, en las montañas donde nacía el río Nilo. ¿Sí o no? Bueno, también el Creador, en el capítulo número 19, estoy como resumiendo, estoy en un barrio de todo. En el capítulo número 19, el creador dice que los va a dividir y que además de dividirlos, va a colocarlos a luchar uno contra el otro. Y entonces tenemos que se fundaron dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto, uno con capital en Tebas y el otro con capital en Memphis.
¿Sí o no? Eso ya lo hemos visto. Estamos claros, ¿cierto? Memphis al norte y Tebas al sur. Y van a pelear entre ellos para ver quién dominaba. ¿Se acuerdan el nombre del faraón que Dios quitó de Egipto en ese momento? Sí, empieza por T. ¿Se acuerdan el nombre del faraón que Dios quitó de Egipto en ese momento? Taarco. Taarco, ¿cierto? Quitó a Taarco de la dinastía 25 y arranca la dinastía 26 con otro faraón. ¿Cómo se llama el otro faraón? Con N inicia. No sé si en estos comentarios quedaron, en los comentarios de la clase anterior quedaron. Man, yo les dije, coloquen en la Biblia. ¿No lo colocaron? Necao primero. Muy bien. Luego vamos a encontrar que Necao tercero va a ser muy amigo de Josías, el rey de Judá, pero más adelante. Necao primero era un egipcio que apoyaba a Asiria y trató por todos los medios. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando en Google Meet? Sí, Sí, señor. sí, sí, se escucha. Sí, sí, señor. ¿Sí se oye bien o se oye entrecortado? Bien. Bien. Listo, continuamos. Entonces, Dios quita a Taarco y coloca a Necao primero. ¿Ok? ¿Cuántos Necao fueron? Me parece que fueron 4, si la memoria no me falla, pero por ahora solamente hablemos de Necao primero. ¿Qué dinastía era Necao primero? La dinastía 26, o sea, acabó la dinastía 25 con Taarco, y empezó la 26 con Necao. ¿Listo? Ya está claro hasta ahí, ¿verdad? Y empezó una lucha interna entre Egipto para ver quién dominaba a quién, si el Alto Egipto controlaba al Bajo Egipto. Pero más allá de todo eso, Dios también les dice que Él los va a afectar económicamente, porque Él va a secar el río Nilo. Y lo que cultivaban alrededor del Nilo se iba a perder. O sea, no solamente hay una afectación cultural, la primera afectación es de tipo religioso, o sea, ya no van a tener acceso al mundo espiritual, ¿sí? Todas las religiones hablan de un mundo espiritual, es decir, todas han entrado al mundo espiritual por diferentes puertas, ¿sí? Usted puede entrar a esta casa por esa puerta, por esta puerta, por una escalera por la ventana del segundo piso, por la otra ventana, por la otra ventana, por la otra ventana, por la terraza, pero finalmente adentro estamos dentro de la casa, ¿sí o no? En diferentes niveles, en la primera planta, en la segunda planta, en la tercera planta, ¿verdad? Bueno, cada pueblo del mundo entró al mundo espiritual y sacó o entendió cosas del mundo espiritual. ¿Qué se opina en el judaísmo? Tomemos un momentico la opinión de los judíos. Los judíos opinan que el mundo espiritual está hecho en niveles y yo creo que eso es verdad. Porque de todas maneras Dios revela, a uno les revela más que a otros, ¿sí? Entonces el mundo espiritual ellos lo ponen por niveles, pongamos los niveles así, como si fueran unas montañas, ¿sí? Y ellos dicen que la espiritualidad más baja acá, la más baja, la más cercana al ser humano, son los demonios, ¿sí? Y no estamos alejados de lo que dice la escritura. En la segunda espiritualidad habrían otros seres, en la tercera otros, ¿sí? Y nivel tras nivel, tras nivel, tras nivel, yo me voy encontrando con seres más poderosos y que pueden llegar a tener un mayor nivel de relación y de interpretación para los seres humanos. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de Daniel dice que cuando Daniel estaba orando desde hacía 21 días, se le apareció 21 días después el ángel Miguel y le dijo, yo fui enviado por el Creador hace tanto tiempo, desde que empezó tu oración, o sea, 21 días atrás, pero hasta hoy llego a ti. ¿Por qué en el camino me salió a enfrentarme qué? La potestad Tiro. Y la potestad de Tiro, o sea, una entidad que era la encargada de controlar el territorio de Tiro y salió a enfrentar al, ángel, al arcángel, bueno, al arcángel Miguel para que no le llevara el mensaje a Daniel. O sea, que ellos tienen que también que atravesar como ciertos niveles para traer esos mensajes. ¿Me hago entender?
Y hay un texto que dice que nuestra oración suba delante de ti como olor agradable, como olor grato. ¿Sí o no? Olor fragante. O sea que hay ciertos niveles en el que nuestra oración no llega. O sea, nuestra oración también tiene unos niveles de alcance. ¿Me hago entender? Entonces, la espiritualidad está hecha por niveles. Y las religiones entraron en esos niveles. Casi todos tuvieron contacto con los demonios. Si va y mire todas las religiones hablan de demonios o de seres malignos. Todas. Los musulmanes, los judíos, los cristianos, los hindúes, los budistas, todos hablan de demonios. ¿Los qué? Los caníbales. Estaba viendo ahí Los caníbales, espérame, eso es interesante. Toma. Y si lo tienen allá, mejor. ¿Los caníbales? ¿Caníbales que por allá en Indonesia o en África? Papúa. Papúa Nueva Guinea. En Indonesia. Estaba viendo y porque llegué allá por ese video de esos indios que cantan como Chema. ¿Se recuerdan? Ah, sí, que son en Papúa Nueva Guinea. Sí. Ajá. Entonces estaba investigando y pues que allá hay, según lo que vi, la mayoría de tribus son caníbales o ex caníbales. ¿Sí? Y yo dije, bueno, el caso es que me desvié y bueno, me quedé ahí. Y a la tribu específica donde estaban haciendo pues el paseo, por decirlo así, ellos construían las casas muy altas porque creían que había un demonio que permanecía en La superficie. Entonces, habían casas muy altas y otras pues no tanto, pero sí era ley de suelo. Entonces, que un caníbal también tenga ese temor hacia los demonios y entienda también cómo esos niveles. O sea, todas las religiones hablan de seres de luz, seres de oscuridad, o seres positivos o seres negativos. Todas las religiones del mundo. ¿Sí o no? Todas. O sea, no nos creamos los diferentes porque la Biblia dice que hay demonios. No, eso lo dice todo el mundo. ¿Sí? Seguimos. Dios los afectó en su religión, en su cultura, en su imperio y en su economía con lo del río. ¿Verdad? Pero no solamente eso. A mí lo que más me llama la atención del capítulo 19 es que mencione que Dios va a restaurar Egipto también. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando coloque en Egipto un altar y un templo a su nombre. Y yo les pregunté hace 8 días, les dije, ¿en qué lugar de Egipto o en qué momento de Egipto los hebreos construyeron un templo allá? Ninguno sabía porque no lo habíamos visto todavía y de pronto no son lectores de historia. Pero dijimos que hubo una época donde unos judíos habitaron en Egipto, ¿sí o no? Y no solamente habitaron en Egipto, construyeron un templo con las mismas dimensiones del templo de Jerusalén y tenían sitio para sacrificio y tenían sacerdotes. ¿Cómo se llamó esa comunidad de judíos allá en Egipto? Elefantina, ¿cierto? La comunidad judía en la isla Elefantina. Era una isla donde habitaban los judíos en el nacimiento del río Nilo y tenían ahí su templo en la isla. Y tenían además de eso altares y había sacerdotes. De hecho, no lo leímos de una página bíblica, lo leímos de una página de historia, donde habían encontrado papiros que mencionan a la gente de la comunidad con nombre propio y todo, ¿no? Y decíamos que había un sacerdote, que ahí lo mencionan los papiros, que estaba el papiro donde él firmó el acuerdo matrimonial. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan el nombre del sacerdote? ¿No lo anotaron por ahí? Nadie lo anotó, ¿no? Entonces, allá aquí alguien había dicho Elefantina, allá en Egipto hubo una comunidad judía, eso está comprobado históricamente, o sea, es cierto, no es una especulación, ni que Isaías tiró por tirar, hubo una comunidad judía en Elefantina, y dijimos también que a ellos se les atribuye la primera tradición escrita. La primera tradición escrita no aparece con el Talmud, la primera tradición escrita es de la isla de Elefantina, porque como ellos estaban tan lejos de Jerusalén, no tenían acceso a todos los sacerdotes o todos los profetas. ¿Qué les tocó? Coger los textos de la Torá e interpretarlos para su día a día. O sea, la primera tradición fue en Elefantina, por lo menos escrita. ¿Vale? Estamos ahí, o sea, no es una comunidad cualquiera. Sí, se llama Talmud, lo conocemos. Déjalo como papiros de Elefantina, porque por ahora no tiene como un nombre fijo, ¿sí? Dijimos que habían encontrado cientos de papiros y rollos allá, donde estaba desde contabilidad hasta el nombre de los sacerdotes y eso. Bueno,
¿Qué sucedió? Estuvieron en Elefantina mucho tiempo y ellos hicieron un templo, pero a mí lo que me impresiona de todo esto es que Dios ve con buenos ojos eso. ¿A ustedes no les parece curioso eso? Miren lo que dice el texto, para que se den cuenta y retomemos un poquito la lectura. También hablamos de que en Egipto habían 5 ciudades que iban a hablar la lengua de Canaán. ¿Cuál era la lengua de Canaán? Arameo. ¿El arameo o el fenicio? ¿Y cuáles eran las 5 ciudades que iban a hablar esa lengua en Egipto? Memphis, Tebas, Hermópolis, Leontópolis, ¿y cuál? Y Eres, que esa es Heliópolis, ¿cierto? Eres es Heliópolis. Entonces, Heliópolis, Leontópolis, Hermópolis, Tebas y Memphis. 5 ciudades que históricamente sabemos que en algún momento hablaron arameo, ¿cierto? Eso está, o sea, todo lo que hemos visto hasta acá está comprobado históricamente que sucedió. Para nosotros de pronto no es muy sorprendente, para el tiempo de Isaías sí lo fue, porque nada de eso había ocurrido. ¿Me hago entender? Continuamos entonces, vamos a leer el capítulo número 19, en el material de hoy está, capítulo número 19, versículo 19. Sergio, pero yo, antes de que avance, Sí, dale. esa comunidad elefantina, o sea, es un remanente que, o sea, en la salida del pueblo de Israel de Egipto, o sea, entonces todos los israelitas los No. ¿De dónde surgió? Esa es la pregunta, ¿no? ¿De dónde surgió la comunidad elefantina? ¿Sí? Era un grupo de judíos que eran de la tribu de Judá, y parece ser que de la tribu de Zabulón, no está muy claro, que abandonaron la tierra prometida en medio de las invasiones asirias y se fueron a vivir por allá en Egipto. ¿Por qué escogieron esa zona? Porque la isla elefantina, de pronto alguno investigó, no sé, se dieron cuenta que era un punto clave para el comercio. ¿Sí? Entonces se volvieron fue comerciantes. Pero ¿cómo ellos llegaron hasta Elefantina? Huyendo de la tierra de Israel, de las invasiones asirias y neobabilonias. Terminaron allá, al otro lado del mundo. Como si invadieran Colombia y tú te fueras a vivir. Bueno, pongámoslo con un ejemplo real, los venezolanos, ¿no? Que con todo lo que han tenido a nivel económico, les ha tocado irse a vivir a cuánto lugar han encontrado, ¿cierto? En Estados Unidos, en Colombia, en Guyana, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina. Sí, pero ¿por qué huyeron? Porque hubo una causa, un problema económico. ¿Sí o no? Tampoco huyeron porque quisieran huir, no, fue por un problema económico. ¿Y qué les sucedió a los judíos? Cuando vino la invasión a Siria, Babilonia, pues imagínese usted la invasión de otro pueblo, que llegan a matar a la gente, que llegan a secuestrar, que llegan a imponer cosas, pues mucha gente salió y se fue a muchos lugares, no solamente ahí, pero ese es un punto que está mencionando la lectura. Después vamos a ver, no sé en qué clase, pero empezamos a ver. Bueno, de pronto en Isaías más adelante, por ahí en el capítulo, de pronto en el 22 creo, porque el siguiente no nos da, de pronto en el 22 o en el 23, no me acuerdo, pero hay un capítulo donde menciona la casa de Israel y menciona que Dios los va a dispersar eso, y podemos mencionar a dónde pudieron haber huido ellos, ¿sí? Los que no fueron llevados cautivos, que algunos huyeron incluso hasta Uzbekistán, eso es muy lejos de Israel, ¿sí? Otros huyeron a Grecia, otros huyeron a la parte norte de Egipto, otros huyeron a Argelia, otros huyeron hasta España, ¿sí? Entonces allá hicieron sus comunidades lejos de Jerusalén, pero manteniendo la Torá. Bien, continuamos. ¿Cuál era el principal interés de los judíos? O sea, ¿por qué los judíos se movían? Por lo que se mueven todos los pueblos, por problemas económicos. Cuando la economía de un país es buena, nadie se va de ese país. Eso creo que es un punto lógico. La gente se va de Colombia porque la economía está mal. ¿Sí? Y por otros factores de segunda mano, pero la primera mano es económico. Es el primer factor. El segundo, no sé, culturalmente, no me gustan los colombianos, son salvajes, son violentos. Bueno, en otros países también, pero el punto central es siempre lo económico, ¿cierto? La parte económica. De hecho, mucha gente de pronto va a otros países, hace plata y se devuelve para su país, Colombia, o sea, como sea, porque ya consiguieron su objetivo que era la parte económica, ¿sí? Mucha gente dice, no, yo me voy de Colombia porque, no sé, hace poquito hablaba con alguien, me dice, no, yo me quiero ir de Colombia porque estos países subdesarrollados están a la merced de la Agenda 2030. Todos los países del mundo, desarrollados, no desarrollados. Es más, creo que los países no desarrollados como Colombia, como que estamos incluso un poquito más atrás. O sea, es más fuerte el movimiento LGBTI en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, que en Canadá, que acá. Las leyes agrarias en Holanda, en Dinamarca, son más rígidas que acá. Acá usted puede montar en el techo de su casa si quiere una vuelta. ¿Quién le dice algo? Nadie. ¿Sí o no? Hay cierta, y también eso se ve que aquí no respetamos la ley, o sea,
Aquí sacan una ley y a nadie le importa. ¿Sí o no? Si la gente paga, imagínense, estaba leyendo yo eso que en Colombia hay una gran contaminación de gases de motor, pero no es porque haya malos carros, realmente no. Es porque, ¿qué? O porque la gasolina sea mala, ¿no? Realmente el problema es porque la gente cuando va a hacer la revisión técnico-mecánica le paga al tipo para que no le haga la revisión y le dé el certificado, ¿sí? Mientras que en otros países eso es ilegal, pues aquí también es ilegal, pero la gente aquí, ¿cierto? La trampa, ¿verdad? Pues, entonces, realmente es que la mayor parte de las razones para emigrar a otro país obedecen a unos problemas económicos. Y yo considero que no está mal, ¿sí? El problema, por ejemplo, que usted se fuera, como mujer, por ejemplo, que usted se fuera a migrar, por ejemplo, a un país como Arabia. Digo, es un problema para usted. Yo le diría a usted como mujer, no migre a Arabia. Más allá de la religión, ¿sí? No importa su religión, pero a ellos sí les va a importar allá su religión. Y le van a imponer que la burka. Y usted no se siente cómoda, ¿sí o no? ¿Se han visto los jugadores de fútbol allá que van? ¿Cuánto duran? ¿Un año, 2 años? Porque ¿quién se aburre? La mujer del tipo, que no puede salir a la calle. Miren en las entrevistas que le han hecho, por ejemplo, a el arquero colombiano que era Higuita, ¿no? Que él se fue a Arabia 2 años y que no se aguantó porque la mujer todos los días le decía que quería salir a la calle. Y él le decía, no, no puede salir porque nos meten una multa, se la pueden llevar presa, le pueden dar pena de muerte. Y hasta que la mujer lo cansó y le tocó venirse a Colombia otra vez. ¿Sí? Entonces, cuando los contratan allá, ¿qué les dan? Les dan unas casas enormes, creo que ustedes han visto, ¿no? Donde la casa tiene de todo, desde centro comercial, cine y todo, para que la mujer no salga, ¿sí? Y para que tampoco sienta esa presión, necesidad de salir. Es complicado. Si yo le diría a usted como mujer, me voy para allá y le diría, bueno, piénselo, porque allá la cultura es bien brava, ¿sí? Bien complicada, ¿verdad? Bueno, seguimos. Arabia Saudita, digo. Seguimos. Entonces dice el 19:19. En aquel tiempo habrá altar a Yud-Heh-Vah-Hei en medio de la tierra de Egipto y pilar en la frontera a Yud-Heh-Vah-Hei. O si usted me dijera ahorita, por ejemplo, no, yo me voy a migrar a Ucrania, pues hombre o mujer, principalmente hombre, yo diría, pues no vaya, porque no sé que termina ya reclutado. Que lo que necesitan es soldados, ¿qué importa si es colombiano o no? Ayer vi que asaltaron una base militar en la colombiana y los mataron a todos, 12 colombianos muertos en una base militar de Ucrania que se enlistaron en el ejército ucraniano y ayer un dron ruso los bombardeó y los mató. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, yo diría, pues píselo 2 veces antes de irse a Ucrania, ¿no? En aquel tiempo habrá altar a Yud-Heh-Vah-Hei en medio de la tierra de Egipto y pilar en la frontera de Yud-Heh-Vah-Hei. Ese altar en medio de la tierra de Egipto, ¿cuál es? El templo de Elefantina. Y el pilar en la frontera de Yud-Heh-Vah-Hei, perdón, pilar en la frontera a Yud-Heh-Vah-Hei, ¿qué ciudad era? Siena o Asuán. ¿Sí lo notamos? Asuán, ¿cierto? Que era la ciudad que quedaba ubicada frente a la isla. Estaba la isla, este es el río, aquí estaba la isla y aquí estaba la ciudad de Asuán. Y esto era Elefantina. El nombre de Elefantina, hay como varias explicaciones. Una dicen que es que hay, en algún momento había muchos elefantes, que no, que es porque la isla tiene forma de elefante. No se sabe muy bien, realmente no encontré no lo sé, no encontré una explicación bien certera porque se llama así. Entonces, Isla de Elefantina y Asuán. ¿Listo? Seguimos. Y conocido será Yud-Heh-Vah-Hei el 21 en Egipto, y conocerán los egipcios a Yud-Heh-Vah-Hei en aquel día, y harán un sacrificio y una ofrenda, y harán entonces voto al Creador y los cumplirán. O sea, está diciendo que los egipcios empezaron a absorber cosas de qué? De esas comunidades. Y empezaron a cumplir también los votos. Eso es lo que a mí más me sorprende. Y me sorprende que Dios vea con buenos ojos el hacer sacrificios en este lugar. ¿No se supone que no se podían hacer sacrificios fuera del templo? O sea, que eso no es tan rígido, pero no era tan rígido como creemos. Era la intención. Eso es lo que miraba el Creador. Y por eso está la palabra minja. ¿Qué es minja? Dice, harán un sacrificio. ¿Qué término utiliza el Tanagay? Se va. Ahí lo coloqué entre paréntesis. Ahí está en el relato de hoy. Ahí está en el versículo 21. Si en entre paréntesis que dice se va, aquí lo voy a señalar aquí con amarillo. Se va, ¿cierto? En el 21. Se va significa sacrificar un animal y pasarlo por fuego. ¿Sí? Pero el se va no es un tipo de sacrificio. O sea, es algo más como alegórico. Entonces, empecemos a hilar.
En Elefantina hacían Seba, unos sacrificios más como de tipo alegórico, o sea, este animal lo sacrificamos, pero no son los sacrificios del templo. Sin embargo, más adelante dice que harían un minjá. ¿Se acuerdan qué es minjá? ¿Qué recuerdan ustedes qué es minjá? O los sacrificios de tipo minjá, ¿cuáles eran? No, los todos quemados son los olá. Semillas, granos, ¿qué dices? Con vegetales, con productos del campo. Sí, con productos agrícolas. Entonces, minja, ya hemos dicho varias veces que el término minja indica un tipo de sacrificio y también indica que una intención, una inclinación, un comportamiento. ¿Qué es minja? Humildad, sencillez. ¿Mm? ¿Qué pasaba en Elefantina? Sacrificaban a manera alegórica y tomaban los productos del campo y los ofrecían al creador. Interesante, ¿sí o no? Pero no dice que hayan dado el diezmo. Porque el diezmo venía a ser diezmo ¿cuándo? Cuando el sacerdote lo mecía y ofrecía la 10ª parte. Eso dice la Torá, no lo digo yo. La Torá, dice decir Tanakh, la Torá declara que el diezmo queda totalmente consagrado cuando el sacerdote ofrecía la 10ª parte del diezmo y la quemaba. Y ahí sí pasa a ser llamado diezmo. Antes no. Entonces ellos tampoco fue como que hagamos cosas por hacerlas, no, hicieron lo que podían hacer, o sea, estaban actuando en el margen de lo positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Seguimos. Harán entonces voto al creador y los cumplirán. Eso es interesante. Egipcios haciendo votos al creador y incumpliéndolos. Y sigamos. Golpear al creador a Egipto. ¿De mano de quién? O sea, ¿con qué pueblo los iba a golpear? Con los asirios. ¿Se acuerdan el nombre del rey asirio que vino a Egipto? Asur. ¿No se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el rey asirio que llegó a Egipto a dominarlos? Asur o Ashur. ¿No se acuerdan el nombre? Ashurbanipal o Asurbanipal. ¿Sí lo tienen por ahí anotado? O sea, acuérdense, los asirios vinieron a invadir Egipto. ¿Pero qué rey? Asurbanipal. ¿Listo? Asurbanipal. Ojalá lo tengan por ahí supremamente claro. Asur, como si fuera Asurbanipal. Asurbanipal. Realmente es Ashurbanipal. Pero bueno, Asurbanipal en español. Asurbanipal. ¿Ah? Invadió Egipto. Ese fue el asirio que invadió. Donde dice que los colocará en manos de un rey fuerte y rígido. Es este. Asurbanipal. Asurbanipal, para que ustedes se hagan cuenta una dimensión de quién era él, en su vida militar solamente tuvo 2 derrotas. Y una de esas derrotas fue contra los judíos. ¿Se acuerdan que el texto también habla de eso? Que cuando los egipcios recordaran Judá que iban a tener miedo. Y uno dice, ¿pero por qué miedo? Porque en Judá Asurbanipal perdió. ¿Cómo perdió? Según el Tanakh, ¿cómo perdió Asurbanipal contra los judíos? ¿Se acuerdan que los judíos dicen que temblaban del miedo? Y Dios dijo esa noche, no salgan a la guerra, yo iré por ustedes. Y esa noche mató en el campo, de no me acuerdo quién, a 180,000 asirios. Dice que una plaga, no dice exactamente que se dice una plaga. Los historiadores que encontraron en el campo que menciona el Tanakh, en el campo que menciona el Tanakh, encontraron muchísimos ratones muertos. ¿Cuál es la conclusión histórica? Que probablemente el campamento de los asirios sufrió fue una plaga de ratones y los obligó ¿qué? A huir. Lo que de todas maneras muestra el poder del creador, porque dice que mandó una plaga, no dice una plaga de qué. ¿Y por qué la gente le tenía? Porque usted vive en día de un ratón y es una reacción más de temor cultural, o sea, un temor que usted le han construido, no es un temor consciente. Pero en aquella época era un temor consciente, usted lo moría una rata y se moría. ¿De qué se moría? De difteria o de rabia. Usted hoy en día ve una rata y usted lo último que piensa es que una rata lo va a morder. Es más como por el asco, ¿cierto? Que son feas, bueno, están en la alcantarilla, en lugares fiables. Pero usted no ve una rata y no, güey, si me pica me da difteria. Hoy en día es poco probable que nos moramos de la mordedura de una rata, por las vacunas. ¿Sí? Y por el antídoto también. Pero en aquella época una mordedura de rata, eso era prácticamente su sentencia, su pase al otro mundo.
¿Listo? ¿Te imaginas usted allá como soldado y ver un momento a otro que hay un montón de ratones? Yo me preocuparía, uy, toca decirlo de acá porque ese mano de ratas, ¿qué? ¿Mm? Y ahí vienen explicaciones, dicen que no, que los ratones, son explicaciones de los antropólogos, que los ratones se acumularon probablemente en ese campamento porque los asirios sí tenían fama de ser muy cochinos. Es decir, como que comían y dejaban las sobras ahí. Y los ratones que buscan eso, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Y por eso Dios les dijo, no salgan a pelear, ya que tienen tanto miedo. De todas maneras, Él dijo que los iba a librar. Y no es con fuerza ni con poder, sino con la presencia de Él. Y si tiene que traer ratas y llevarse a los tipos con ratas, pues se los llevó. 2 derrotas a Surbanipal, una contra Israel y la otra en Egipto. Bueno, seguimos. Ah, no, la otra contra Nabucodonosor, perdón. En Egipto, pero contra Nabucodonosor. Seguimos. Y golpeará al creador de Egipto. ¿Con qué lo golpeó? Con la llegada de Asurbanipal. Herirá y sanará. Miren lo hermoso de la profecía. Dice, yo los destruiré, pero yo voy a tener misericordia. O sea, yo los voy a atacar, los voy a destruir, pero yo los voy a volver a levantar. Él tiene misericordia. Herirá, aquí lo especifica, y sanará. Los hiere con Asurbanipal y luego viene su salida. Y a Yud-Heh-Vah-Heh se volverán y él será favorable y los sanará. En aquel tiempo hará una carretera desde Egipto hasta Asiria, y vendrán los asirios hasta Egipto y los egipcios hasta Asiria, y les servirán los egipcios y los asirios. 23. 24. En aquel tiempo será Israel tercero con Egipto y con Asiria una bendición en medio de la tierra. Que los bendecirá será Yud-Heh-Vah-Heh diciendo, pueblo mío, Egipto. Es uno de los pocos pasajes donde Dios llama a Egipto pueblo mío. Y la obra de mis manos Asiria y mi heredad Israel. Pero yo les pregunto, para que lo vayamos pensando que es el cierre de hoy. Versículo, ya quedó todo claro, Asurbanipal, la invasión, río, todo eso. Ahora, pensemos el 23, 24 y 25. ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué momento ustedes dirían, aquí pasó? ¿En qué momento Dios levantó a Egipto, a Siria e Israel y los puso como adoradores de él, pues suyos? ¿Qué opinan ustedes? Los escucho también en Google Meet. Con eso cerramos el capítulo 19. ¿Sí me están escuchando en Google Meet? Sí, señor. Les pregunto, ¿cuándo sucedieron el versículo 23, el 24, 25? En la semana anterior hablaba con un testigo de Jehová. Realmente no tenía mucho tiempo yo. Entonces, traté rápidamente de tirar una pregunta que hacía mucho tiempo venía pensando para cuando hablaba con un testigo de Jehová. La pregunta es, ¿Dios es bueno o es malo? Dios es bueno. Quería que me respondiera eso. Y dije, bueno, si Dios es bueno, ¿quién controla el mal en el mundo? ¿Sí? No la persona de verdad que hizo caras. Yo no, pues, si Dios es bueno, concluyó lo que concluiría cualquiera de nosotros en aquel momento. Si Dios es bueno, no puede controlar el mal, porque en él no hay maldad. ¿Sí o no? Y él mismo se citó para sí mismo, porque en Dios no hay sombra de maldad, algo así, citó él mismo, y el versículo que dice más o menos eso. Y yo, no, pues si él no controla el mal está en manos, dijo él, del diablo. Dijo, o sea que tenemos 2 dioses, uno es el Dios del bien y el otro es el Dios del mal. ¿Sí? O sea, según lo que usted me dice, le dije a la persona, el diablo es una rueda suelta que actúa en el campo del mal. Entonces, si yo llego y le pego así un puño, le dije así, no fui yo, fue el diablo. No fue porque Dios lo quiso, fue porque el diablo quiso. Dios no, eso no tiene sentido. Y pues eso es lo que usted me está diciendo. No sé, eso fue lo que usted me dijo. Entonces me dijo, no, lo que pasa es que el tema del bien y el mal es complicado. Le dije, no, no es complicado. Vamos al libro de Isaías. El libro de Isaías dice, yo soy Yud-Heh-Vah-Heh 47:5. Yo controlo el bien, yo controlo el mal. Yo hago la herida, yo doy la sanidad. ¿Qué misterio tiene eso?
Y yo, no, pero es que Dios no puede controlar el mal, porque es que Dios no puede, me colocó ese ejemplo como fuerte. Dios no puede colocar a la gente, por ejemplo, a morirse de hambre. Y yo le cuento que sí. Según la Biblia, sí. Según usted, no, bueno, es su opinión. Pero según la Biblia que usted tiene en su mano, sí lo puede hacer. Y lo hace. Y está mal eso, no, porque es que Él es Dios. Se nos olvida a veces lo que puede hacer con su creación, lo que bien le venga en gana, no lo que yo le aconsejo. ¿Quién le aconsejó la mente a Dios? Nadie. O sea, hay un texto que dice eso, ¿no? Sí, de pronto en mi consejo yo diría, bueno, Dios, envía de pronto comida a Uganda, pongámosle, no sé si está muriendo de hambre, a Etiopía, que siempre tienen problemas de alimentación, envía alimentos a Etiopía y que no se muera nadie de hambre. Ese es el plan que yo tengo, pero Dios tiene otro plan, superior al mío, y que puede incluir que se muera gente de hambre. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? O sea, ya no hay problema en nuestra cabeza con eso. En un principio tuvo que haber problema con eso. Porque uno que tenía, lo que tenía el testigo de Jehová, que Dios controla únicamente el bien. Y el mal es como algo ahí aparte. Y que uno reprende el mal, como que uno es un guerrero contra el mal. No, ¿cuál guerrero contra el mal? Como si fuéramos los caballeros del zodiaco, contra la luz, la oscuridad, no sé. Sí, no, nada. Nosotros ni siquiera podemos pelear contra nosotros mismos. Porque el primer enemigo va a vencer, ¿quiénes somos? Nosotros. Nuestros propios instintos, nuestras malas inclinaciones. Y en la prueba está en Yeshua. Cuando Yeshua va al ayuno, 40 días y 40 noches, con el ayuno que estaba tratando de controlar su inclinación al mal. ¿Por qué tiene inclinación al mal? ¿Sí o no? Y después de que estuvo listo, que controló su inclinación al mal, viene la prueba, ¿qué? Externa. Como en todas las empresas, ¿no? ¿Se han visto que todas las empresas tienen una calificación interna y una externa? Pues la interna él la pasó. Y ahora viene la externa, que era ¿con quién? Con Hasatán. Y también la aprobó. Les pregunto, 23, 24 y 25, léanlos ahí ustedes mismos. Vamos a dar un minutico, todavía tenemos tiempo, nos quedan 15 minutos, en esos 15 minutos cerramos. Piensen, amigos, bueno, amigas, las mujeres aquí. Piensen, amigas, ¿cierto? ¿Cuándo ocurrió eso? Si en Google Meet alguien tiene alguna idea, lo escucho también o lo leo si le da pena hablar. Ah, bueno, y después la persona me dijo, es que, salió bien, o sea, trató de salir bien, pero obviamente pues ahí lo atrapé nuevamente. Entonces me dijo, no, pues por eso necesitamos que Dios coloque su reino aquí en la tierra, para que quite el mal. Es una buena salida, pero yo le recordé un texto de Isaías donde dice que el pecador va a morir de 100 años, o sea, va a haber pecado en ese reino que él llama del bien. Totalmente bloqueado. Solamente con 2 versículos de Isaías se vino abajo toda la doctrina de los testigos de Jehová, por lo menos la que él tenía en su cabeza. Es que este libro es una herramienta peligrosísima. En términos de religiosidad, anula, va rompiendo. No, ni idea, no tienen alguna referencia, no sé si hayan versículos citados, no miré, hasta ahora caigo en cuenta. En la Reina Valera, no, aquí en el material no, en la Reina Valera o en alguna otra versión, miren si hay versículos citados, yo no caí en cuenta de mirar, hasta ahora me acordé. ¿Hay alguna concordancia? ¿Allá no tuve alguna concordancia? En el versículo 23, 24 y 25, ninguna. Por acá, ¿alguna otra versión? Miren, por favor. Y decía que ella, según estos versículos, ellos eran la tierra prometida. Vale. Vale, sí, pues en la primera lectura parece que dijera eso, ¿no? Como que Dios. Porque Moche había nacido allá. Vale, raro un egipcio que no sea musulmán, ¿no? Sí, no. Raro, porque los egipcios son. ¿Ah? Yo tenía que preguntar que sí, pues dependiendo de eso, ahorita hay pueblos que adoran al Eterno, los egipcios. Pues si nosotros somos Bueno, una mezcla entre españoles y indígenas y africanos, y estamos tratando de buscar al Dios de Israel, es posible cualquier cosa, ¿sí? Porque acuérdense que la elección es más allá
de lo genético. La elección es que antes de la fundación del mundo, o sea, él puede colocar elegidos en cualquier lugar. Por eso Yeshua dice, si ellos se callan, ciertamente que hasta las piedras hablarían. Hasta las piedras hablarían. O sea que él puede levantar hijos de Abraham, ¿de dónde? También lo dice Yeshua, ¿no? Hasta de las piedras. El problema no es ser hijo de Abraham o descendiente de Abraham, ese no es el problema es ser escogido. Ese es el problema. No, no tiene tampoco, en ninguna Biblia tiene citas. ¿Tiene relación Amos 3 con eso? Amos 3 no. 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 Pues esa es la concordancia que voy a Ah, vale. No, bueno, ¿qué dice? Rápidamente. Oigan esta palabra que creador Abraham contra ustedes, o hijos de Israel, y en cuanto a la entera familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo. No, esa profecía es para Israel y dice a los que yo hice subir de Egipto, o sea, los que salieron en el Éxodo. Sí, en el Éxodo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice Éxodo en hebreo? No tengo ni idea. ¿Gebula? No, no sé. Bueno, te los debo porque no me acuerdo. No, ni idea, ¿cierto? O sea, no sabemos realmente cuándo ocurrió eso. Vamos a volver a leer el 23. ¿En Nabucodonosor? Sí, bueno. Vamos a ver, dice, en aquel tiempo hará una carretera o un camino ancho, puede ser. Yo coloqué carretera, pero me estoy arrepintiendo de colocar carretera. ¿Cómo dice la Reina Valera? El 23, ¿qué dice? ¿Camino ancho? Hará una calzada. Una calzada. Ah, bueno. Tampoco está tan alocado la carretera, ¿no? En aquel tiempo era una carretera, un camino ancho, tengo que haber sido más bien, desde Egipto hasta Asiria, y vendrán los asirios hasta Egipto, y los egipcios hasta Asiria, y le servirán los egipcios y los asirios. En aquel tiempo será Israel tercero con Egipto, y con Asiria, una bendición en medio de la tierra. Buenos días. Quien los bendecirá será el bajé de los ejércitos, diciendo, pueblo mío, Egipto, y obra de mis manos Asiria, y mi heredad, Israel. ¿Qué podemos entonces entender? Bueno, Wendy dice que puede de pronto obedecer a la época de Nabucodonosor. Vamos a explicarlo para que nos quede claro. ¿Listo? ¿Qué sucedió entonces en aquel momento? Después de la invasión a Siria, a ver si lo borramos un poquito acá. Voy a tomar unos 5 minuticos más después de la troika. Después de la invasión a Siria, después de la invasión a Siria, entonces vamos a hacer aquí como, entonces ya colocamos el mapa allá. Ay. Sí. Entonces hagamos aquí Turquía, Israel, Egipto, y aquí el Golfo del Mar Rojo. ¿Listo? Coloquemos aquí Egipto, ya coloco un mapa aquí virtual de Egipto, Israel y Asiria. Pongámoslo acá. Y Babilonia, más o menos como por este lado. Bueno, es un poquito más arriba. Babilonia. ¿Listo? Miren ustedes que, y ya voy a colocar el mapa acá, de Asiria. O sea, está entre Asiria y Egipto, ¿qué tierra queda en la mitad? Israel, ¿cierto? Ahí está, pues en el mapita de... Pero se puede entender. Vamos a ver si colocamos este. Aquí está perfecto. Está Egipto, está Asiria, Babilonia, tal cual como lo estamos viendo aquí en el tablero, y aquí está la tierra de Israel. O sea, el territorio intermedio entre Egipto y Asiria es la tierra de Israel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Yo les pregunto, ¿Egipto y Asiria pertenecen a la tierra prometida? De hecho, sí. Hay un pedazo. Acuérdense que la tierra prometida, la que le prometieron a Abraham, va desde el río de Egipto hasta el río de Éufrates, que está más o menos como por esta zona. Y vimos que la tierra era realmente como una especie de cuadrado gigante. Sí, más o menos como eso. ¿Vale? Bueno, eso es un dato menor, pero vamos a tenerlo ahí en cuenta. Menor en esta clase, ¿no? Tengámoslo ahí en cuenta. Bueno, entonces, dice el texto que él va a construir, viene lo que dice, en aquel tiempo hará una carretera o una calzada desde Egipto hasta Asiria. ¿Qué queda en la mitad de Egipto y Asiria? La tierra de Israel. Esto está claro aquí en el mapa también. Y vendrán los asirios hasta Egipto y los egipcios hasta Asiria. Y servirán los egipcios
y los asirios. En aquel tiempo será Israel tercero con Egipto y con Asiria una bendición en medio de la tierra. Quien los bendecirá será Yahvé Bajel de los ejércitos, diciendo, pueblo mío Egipto, y la obra de mis manos Asiria, y mi heredad Israel. Pero el texto nunca dice que los egipcios y que los asirios vayan a venir a Israel. Ahí nunca dice eso. O ahí dice eso. No, ahí no dice eso. Dice es que los egipcios ¿a dónde irán? A Asiria. Y que los asirios irán a Egipto. Pero no menciona como tal que vayan a la tierra de Israel o que se queden en Israel. ¿Me hago entender? Entonces, Será bendición. y también ellos dos van a ser bendición. Pero ¿en qué momento entonces sucedió eso? O sea, si se supone que Egipto y Asiria eran enemigos, ¿en qué momento terminaron intercambiando productos y cosas? ¿Sí? Es como raro. ¿Me hago entender? ¿En qué momento? Durante el gobierno persa. Que buen dijo el gobierno de Nabucodonosor, que sería el de Neobabilonia, no, ese gobierno no. El gobierno persa, principalmente el de Darío. ¿Sí? ¿Por qué en ese gobierno? ¿O por qué podríamos señalar esa época como la que nos menciona aquí el texto de la escritura? Porque en aquella época, Darío, que no era tonto, para evitarse una guerra contra Siria, contra Egipto, contra Israel, el que dijo, vamos a colocar libre culto. Y se quitó todos los problemas de encima. ¿Se acuerdan quién decretó el libre culto? Ciro, el papá de Darío. ¿Se acuerdan que dice que el libro de Esdras empieza así? Que cuando Ciro el Grande tomó el poder, le decretó libertad a los judíos para que volvieran a su tierra. ¿Sí o no? Y que cada uno volviera a su propia tierra. Solamente los judíos no volvieron, volvieron mucha gente más. Los judíos volvieron a Judá, los egipcios volvieron a Memphis, los asirios volvieron a Nínive, volvieron a las tierras donde pertenecían. Es decir, el tipo hizo una jugada maestra. En lugar de ponerse a combatir ciudad por ciudad, dijo, ¿cuál es el problema? La religión. Practiquen su religión. Y ya. Páguenme un impuesto y se acabó. Yo les doy protección militar. Eso es todo. Fácil. Y entonces en la época de Darío y de Ciro, coloquemos acá a Ciro también. En la época de Ciro y de Darío, los egipcios y los asirios terminaron amistados. ¿Por qué amistados? Porque se necesitaban para el comercio. Eran dos naciones muy poderosas y tenían unas diferencias religiosas. Pero cuando el rey supremo dijo libertad religiosa, ¿qué pasó? Tanto a los egipcios no les interesaba la religión de los asirios y a los asirios no les importaba la religión de los egipcios. O sea, desapareció como esa barrera cultural. ¿Me hago entender? Es como, no sé, en Estados Unidos la barrera cultural en los 50 de la raza, del tono de piel. Entonces, que los negros tenían que ir en la parte de atrás del bus, ¿no? Que los blancos adelante en la silla. Que si usted iba a un supermercado o a un restaurante, tenía que haber puerta y salida de negros, puerta y salida de blancos. ¿Sí? ¿No? Los baños también, todo. En los estadios también, las escuelas también, los vecindarios, todo era dividido. Y en los 60 viene como quitar todas esas tonterías, ¿cierto? Todas esas barreras. Y hasta que hoy en día, pues, no están 100% aceptados, pero por lo menos hay una aceptación más grande. ¿Sí o no? Eso es claro. ¿Me hago entender? Entonces, la barrera que a ellos los distanciaba, tanto a Egipto como a Siria, era una cuestión religiosa. Se estaban matando por religión. Y vino Ciro y dijo, ¿qué religión? Libre culto. Y listo. Ese libre culto permitió que se amistaran y que cada uno volviera a su territorio. Y entonces viene y dice, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Colóquenlo al ladito ahí. El tiempo de los gobiernos persas. El tiempo de los gobiernos persas. Si no quiere colocar nombres y enredarse con Ciro, Darío, porque esos Ciros hay como 3, Daríos hay como 5, hay Daríos persas, Daríos medas, se enreda uno. Coloque los gobiernos persas y se acabó. En aquel tiempo, en el versículo 23, colóquelo, porque a veces yo pregunto, ¿lo colocaron? Me dicen, sí, preguntamos la siguiente clase, nadie se acuerda. En el 23, donde dice aquel tiempo, coloquen en la Biblia, en el cuaderno, donde sea, coloquen. En aquel tiempo, entonces uno se pregunta, ¿cuál tiempo? El tiempo de los gobiernos persas. ¿Vale? ¿Se acuerdan el orden de los imperios? Asiria, ¿cuál sigue? Neobabilonio, ¿cuál sigue? Persa,
¿Cuál sigue? Grecia. ¿Y cuál es el último? Roma. Eso lo hemos visto en la clase de historia varias veces. Bueno, otra vez, Asiria, Neobabilonia, Persia, Grecia, Medio Persia, Grecia y por último, Roma, que es bajo el cual todavía estamos. Otra vez, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo de los gobiernos persas. Hará una carretera desde Egipto hasta Asiria, o sea, un puente de comunicación, un intercambio cultural, tanto entre Egipto como Asiria. Y vendrán los asirios hasta Egipto. Y ustedes dirían, ¿y por qué la profecía nos cuenta eso? Porque la profecía nos viene contando que egipcios y asirios son enemigos a muerte. Dice, pero en un tiempo van a ¿qué? A convivir, van a compartir entre ellos, van a ser amigos. Como si yo le dijera, pongámoslo hoy así en términos actuales, yo le dijera, hoy en día Estados Unidos es enemigo de Irak, pongámosle. ¿Sí? Y yo le dijera, pero va a llegar un día donde los iraquíes van a tener vuelo premium a Nueva York y los estadounidenses van a querer viajar a Irak. Usted me diría, hoy no, pero eso es ilógico. ¿Sí? ¿Quién se va a montar en un avión con iraquíes? ¿Sí? ¿Me hago entender? Pero es esto más o menos, para hacerme entender. Y vendrán los asirios hasta Egipto y los egipcios hasta Asiria. Y servirán los egipcios y los asirios. Y esa es la clave. Ahí no dice que les sirvan a Dios. Ahí no dice eso. Dice, y servirán. ¿A quién servirán? O sea, van a ser amigos, pero por encima van a tener una autoridad. ¿Cuál es la autoridad? El gobierno persa. ¿Me dice entender? Servirán. Saquen la flechita ahí abajo. ¿Sí? Los egipcios y los asirios. Seguimos. El 24. En aquel tiempo será Israel tercero con Egipto y con Asiria una bendición en medio de la tierra. ¿Cómo así que una bendición? Pues claro, porque hubo una prosperidad, había paz. Recuerden que los persas trajeron los derechos. El primer pueblo que trajo los derechos en el mundo fueron los persas. Había libertad de culto, había protección para las mujeres podían demandar a los esposos podían ser demandados, por ejemplo, por no responder por un hijo. ¿Sí? O sea, trajeron muchos derechos. Entonces había como cierta orden, cierta tranquilidad bajo el gobierno persa. Lo hubo. Había tanta tranquilidad que Israel, ¿qué hizo? Construyó el templo. Sí, imagínense la tranquilidad. En aquel tiempo será Israel tercero con Egipto y con Asiria una bendición en medio de la tierra. Que los bendecirá será Yuhet-Bajed de los ejércitos, diciendo, pueblo mío, Egipto, y la obra de mis manos Asiria, y mi heredad Israel. Es decir, los tres pueblos en paz, en tranquilidad, e impregnados también conocimiento del Creador. ¿Listo? Vamos a orar, vamos a leer al Creador. Dime, cuéntame. Qué pena, me retrocedo al pasuk número 23. ¿En aquel tiempo se refiere al tiempo de quién? De los gobiernos persas. Gracias. Los gobiernos persas. ¿Listo? Sergio, Sí. y allí en el 23 entonces dice que y entrarán a Egipto y en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Yuhei-Bajei, dice aquí en la versión que yo tengo. Vale, miremos un momentico en la versión de la Reina Valera. ¿Cómo dice la versión de la Reina Valera? Ya tenemos algunos minutos. Venga, abrimos aquí la Reina Valera. Eso es Isaías, ¿qué, perdón? 19:23. Ve a leerlo en la versión de la Reina Valera. Dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Yud-Het-Bajei. Dice así la versión de la Reina Valera, ¿correcto? ¿Sí la vieron todos ahí? ¿Cierto? Sin embargo, si ustedes toman el texto 23 en el hebreo, ahí no hay ningún Yud-Het-Bajei finalizando el texto. ¿Cierto que no? ¿Qué hizo la Reina Valera? La Reina Valera se enredó y le servirán, ¿pero a quién? A Yud-Het-Bajei. Y quedó raro. Vamos a leerlo
Voy a leerlo, a ver si de pronto encontramos otra versión. Mira lo que dice en hebreo. Bayon Jahu, Tille Mesila, Mimisrayim, Ashura, Uba Ashur, Bemisraim, Umisrayim, Beashur, Beabedu, Misraim, et Ashur. O sea, ahí nunca menciona el Yud Heh. No lo menciona. Esta versión. ¿Cómo dice esa versión? ¿Qué versión es? Perdón. La de los testigos de Jehová. Léela ahorita, por favor, con micrófono. En aquel día llegará a haber una calzada de Egipto a Asiria, y Asiria realmente entrará en Egipto, y Egipto en Asiria, y ciertamente prestarán servicio Egipto con Asiria. Prestarán servicio Egipto con Asiria. No coloca el Jehová que metieron en la Reina Valera de regalito, pero que no está ahí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra versión? ¿Así es una versión digital? Es que aquí no me quiere abrir mi versión digital. Ah, espere. ¿Qué texto es? ¿Isaías qué? Ya me acordé cómo abrirla acá. Isaías 19, ¿no? 19, versículo número 23. Esta que estoy mostrando aquí en pantalla dice el Jehová al final, pero busquemos o comparemos con otras versiones. Voy a leer, por ejemplo, una que está... Ven, Nayuris, ven un segundito. Lee esto que está en inglés. Nayuris va a hacer el favor de leer la King James de 1769 en inglés. Nótese que solamente en la redacción no está el Jehová. Léelo, por favor. Esto que está. Duro. En aquel día habrá pues una carretera de Egipto a Siria, y los asirios vendrán a Egipto, sí. y el Egipto a Siria, y los egipcios servirán con los asirios. Con los asirios. No está el Jehová por ningún lado. Vale, gracias. Vamos a leer otra versión. Dice, esta que es la Biblia de Jerusalén del año 76. Aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Siria. Vendrá Asur a Egipto y Egipto a Siria. Y Egipto servirá a Asur. No está el Jehová. Miremos otra. Miremos de otra redacción. La Dios habla hoy. La Dios habla hoy sí coloca al Señor. Lo que estamos diciendo que es un error estructural. Es un error estructural. ¿Cómo va a colocar Señor? Dice, en ese día habrá un amplio camino desde Egipto hasta Siria. Los asirios podrán llegar hasta Egipto y los egipcios hasta Siria. Y los egipcios y los asirios adorarán juntos al Señor. Está mal, porque en el hebreo no está la palabra Jehová, ni Señor, ni ningún denotativo. Torres Amat, ¿qué dice? Aquel día será libre el paso de Egipto a Siria, y entrará la Siria en Egipto y el egipcio en la Asiria. E irán de acuerdo y se servirán al Señor los de Egipto con el asirio, pero no, o sea, no habla de Jehová. No habla de Jehová. No, prioridad. Vale, esta que es la Biblia canónica total, creo que se llama así. Ese día habrá una avenida, aquí colocaron una avenida. Desde Egipto hasta Siria, los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria. Los egipcios adorarán al Señor junto con los asirios. Ahí nos metieron el regalito otra vez del Yud Heh. Pero en hebreo, que es la clave, vamos a colocarlo por aquí en Sefaria. Si ven alguna otra versión así interesante, me cuentan. ¿Qué dice la Biblia del oso? ¿Qué es la base de la Reina Valera? Escuchemos la del oso. En aquel tiempo habrá camino de Egipto en Asiria, y asirios vendrán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios tendrán comercio con los asirios. Ah, ahí sí colocó lo del comercio, lo que yo estaba contando, era lo que les estaba diciendo. 19, ¿qué es? 23. 19:23, sí, correcto, dice, miren que la traducción que coloca aquí la Sefaria, coloca, y ellos servirán, y entre paréntesis coloca a Dios. Pero entre paréntesis es más un comentario, ¿sí? Y aquí podemos notar que al final no aparece la palabra Adón, ni Elohim, ni Yud Heh. Conclusión, servirán, no va, pero no va lo de Jehová. Si quieren tacharlo, yo no me acordaba que en la Reina Valera dice eso. Sí, ese Jehová del final, del 23 en la Reina Valera, no va. Porque dice, no. Eso no está ahí. Sergio, Sí, cuéntame. si me haces el favor y me lees en el hebreo el 25. El 25, Asher Berajó, Yud Heh Sebaot, Lemot, Baruch Amim Israel, Umaase, Yadai Ashur, Benejatli Yisrael.
Ahí sí está Yuhei. Sí, señora, es la tercera palabra. De hecho, en el 22, la segunda palabra también es Yuhet Bahei. Benagaf, Yuhet Bahei, et Misraim. Ahí está también. En el 21 también. Benodá, Yuhet Bahei, le Misraim. ¿Sí la ves? Entonces, es en el 23 donde efectivamente no está en el hebreo el Yuhet Bahei. ¿Claro? Sí, señor. Listo, vamos a darlo hasta acá, vamos a orar, vamos a darle gracias al Creador. El momento en que egipcios y asirios tuvieron un momento de paz y de reconciliación fue en los gobiernos persas, que los gobiernos persas trajeron paz a aquella región y permitieron el comercio y que cada pueblo tuviera su propia religión. A los persas no les importaba si usted creía en una piedra o creía en un árbol, eso para ellos era indiferente. ¿Sí? Por eso fue que el creador entonces los bendice. Exactamente, los bendicen un nivel de recomposición, de volverles a dar su tierra, de volverlos a su territorio, de volverles su identidad, su comercio. Esa es una bendición también del Creador. ¿Qué me decías tú? Que con eso, con lo que dijo ahorita de que cada uno practicaba libremente su culto, Sí, pues no tendría sentido que dijera y sirvieron al Señor. O al Creador. sí, no tendría sentido, como tú dices, tienes toda la razón. Vamos a orar, vamos a venir al Creador en esta mañana. Hemos podido estudiar, hemos podido avanzar. Por aquí en los comentarios, Yuranes dice, me parece una concordancia del versículo 24 con Génesis 12:3. Génesis 12:3, no, eso tiene que ver con la genealogía antes de Abraham. Y Jessica nos dice pasaje 25 con Jeremías 46, del 2 al 26. Esa, la Reina Valera, o yo vi una Reina Valera que también tenía esa concordancia, pero esa concordancia habla de otra profecía que Dios lanza para Egipto, o sea, es otra profecía de Egipto. Les parece que la concordancia dijera, miren, acá hay otra profecía sobre Egipto, pero no es la misma, ¿vale? Ahí para aclarar lo que nos decía Jessica, creo que es trabajo social Royal Park. Bueno, oremos. Sergio, ¿dónde Sí. fue que dijiste que en Isaías dice que el creador es el que controla el bien y el mal? Ya te lo muestro, 45:7 o 47:5. 45:7, creo que es. Dice, yo soy el creador y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta que se pone que no hay más que yo el creador y ninguno más que yo. Yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Creo la adversidad. Él hace la paz y crea la adversidad. Yo soy el creador, el que hago todo esto. ¿Sí? Hay otro donde también dice yo coloco delante de ti el bien y el mal. O sea, notablemente él controla los dos. En la Torá, ¿no? ¿Me ayudan a buscar ese texto rápidamente? Yo coloco delante de ti el bien y el mal. Vamos mientras tanto. En el monte Gerizim y en el monte, el otro monte. No tengo ni idea. ¿Sí qué? No sé. No, Moria no es. Gerizim. ¿Ebal o Jebal? Ebal. ¿Cuál? Deuteronomio 30:15. ¿Qué dice? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien y la muerte que es malo. Deuteronomio 30:15. O sea que Dios controla también la vida y la muerte. O sea, está claro. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Ahí está. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu bondad en esta mañana que nos has permitido estudiar tu Santa Torá. Gracias, Padre, por tu bendición, por la palabra que tú colocas en nuestra boca, nuestros labios. Te alabamos solamente a ti, Padre eterno. Acuérdate de tu misericordia con la nación de Israel, con nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque has abierto nuestro entendimiento para un capítulo más de Yeshayahu. Colocamos en tus manos también el capítulo número 20. Permítenos aprender cada día más de tu escritura. Colocamos delante de ti, Centro de Estudios Hebreos Teruá, este lugar en el que reunimos las personas que vienen a este lugar y el anhelo en nuestro corazón de agradarte. Te exaltamos solamente a ti, Padre. Amén. Amigos y amigas, muchas gracias. Nos encontramos en una próxima ocasión. Que estén bien. Gracias, Sergio. Bueno, buenos días. Buenas tardes, perdón. Shalom, que estén bien.